La industria del cómic moderno es algo complicada. Desde el gran bache que atravesó la misma en los años 90, cada vez se ha vuelto más complicado enganchar a nuevos lectores. Incluso a día de hoy, en el que mucha gente diría que estamos en una suerte de auge para la ficción superheroica, el medio del cómic a menudo palidece ante la popularidad de sus contrapartes audiovisuales como el cine o la televisión. Sin embargo, durante el año 2014, Marvel Comics redescubrió un nicho de lectores que le sirvió para lograr un notable repunte en sus ventas, y que incluso en la actualidad estos siguen explotando. Y digo redescubrir porque realmente la cara de la Casa de las Ideas, Spider-Man, nació en su momento como una forma de aprovechar dicho recurso, pero parece ser que mediante progresaba en la empresa y nuevas ideas salían a flote, excluyendo esto por supuesto a los X-Men, que siempre se basaron en la idea de representar a las demografías más incomprendidas a nivel social o a minorías que buscaban una representación de sus luchas en diferentes medios. Este prototipo de personaje fue perdiendo relevancia, hasta que, como os digo, en el año 2014, de la mano del personaje de Miss Marvel, la compañía homónima decidió apostar por la creación de personajes que se apoyasen en la representación de sus lectores como método para generar tanto ventas como un sentido de fidelidad a la marca. Esto lo podemos identificar principalmente en las etapas de la editorial denominadas como Marvel Now y All New, All Different. A nivel narrativo, estas épocas terminaron siendo ciertamente polarizantes, con personajes que terminaron ofreciendo historias francamente pobres, como el Capitán América de Sam Wilson, Ironheart o el Hulk de Amadeus Cho, con personajes que se apoyaban demasiado en su concepto de personaje delegado, pero que flaqueaban a la hora de ofrecer un mensaje profundo y atractivo que poner sobre la mesa, además de varios problemas narrativos que se tradujeron en su pobre recepción. Sin embargo, también hay ejemplos del caso contrario, con auténticos personajazos como el Iceman de Bobby Drake, el cual no era un personaje nuevo en sí, pero la forma en la que este se desarrolló durante esta etapa, el nuevo enfoque que se le dio y el aumento de la relevancia que llevó consigo, le volvieron uno de los personajes estrella de estas etapas. También está la Wolverine de Laura Kinney, quien se volvió uno de los mejores personajes de legado, ganándose a pulso el manto de su recientemente fallecido padre y ofreciendo historias que gozaron de la aceptación y el apoyo por parte de los fanáticos, así como de la crítica de forma paralela. O el personaje que hoy nos atañe, un personaje que incluso antes de su lanzamiento estuvo sujeta a duras críticas y defectos nacidos de puras preconcepciones generalizadas, generadas por este sector de los lectores que se cerraron ante la idea de que una mujer pudiese suplantar al original Thor Odinson, alegando que esto no era algo fiel a la mitología nórdica, porque todo el mundo sabe que el Thor mitológico es rubio, tiene un cuerpo de modelo fitness. ¡Advíncula! ¡Quiero queque! Y suele juntarse con un hombre verde gigante enfadado y un veterano de guerra hiperdopado con un escudo. O afirmando que esta inclusión era algo forzado, como si el Thor de aquel entonces no hubiese estado atravesando una trama que no solo lo alejó momentáneamente del manto, sino que significó probablemente uno de los mayores, si no el mayor periodo de crecimiento para el personaje y que creaba una oportunidad única para explorar otras alternativas para el rol, como, no sé, un personaje que desde el día 1 ha estado presente en las historias de Thor y que ha demostrado reiteradamente poseer el carácter y los valores a la altura de una tarea semejante. Sin embargo, esto fue inteligentemente aprovechado por parte del guionista Jason Aaron, criticando este punto de vista hábilmente mediante diversos personajes que a menudo infravaloraban o directamente desaprobaban a esta Thor independientemente de las hazañas que realizase o los personajes que avasen su figura como diosa del trono. Pasando con los diferentes arcos que este personaje tuvo que afrontar, pues su historia comienza a partir del evento del pecado original, en el que Nick Furia, tras haber asesinado al vigilante Uatu para obtener el poder de sus ojos, susurra al oído de Thor unas palabras que le vuelven indigno del Mjolnir. Durante un tiempo, lo que Furia había susurrado al oído del hijo de Odín fue una incógnita para los lectores. Sin embargo, se terminaría revelando que lo que este dijo fue: Gore tenía razón, lo cual hizo revivir a Thor todos los traumas de la batalla contra este enemigo y las múltiples dudas que ésta sembró con respecto a la concepción que tenía el hijo de Odín del resto de dioses y de sí mismo, creyéndose indigno de su poder. Es aquí donde entra en juego el papel de Jane Foster en la historia. Esta estaba atravesando unos momentos particularmente duros en su vida. Esta había estado luchando contra un cáncer que había contraído, lo cual también se utiliza como un factor que nos habla de la fuerte convicción que tiene este personaje por sus ideales, en el sentido de que en el momento en el que Odinson se entera de su enfermedad,
Este acude a ella y le ofrece curar su enfermedad utilizando la medicina guardiana. Sin embargo, esta rechaza tajantemente la oferta, argumentando que ella como humana debía afrontar sus problemas como tal, sin tener que aprovecharse de ningún tipo de magia divina para solventar sus problemas mortales, puesto que, además, ella misma sabe de primera mano que toda magia tiene un costo que no siempre es fácil de prever. Esto a su vez hace ver al mismo Thor algo que él realmente ya sabía: lo decidida y perseverante que es Jane a la hora de defender sus principios e ideas. Es por esto que este decide invitarla a formar parte de la Junta de las Realidades como representante de Midgard, lo que ella finalmente termina aceptando. Sin embargo, es en ese momento en el que Thor pierde su estatus de digno que Jane se ve involucrada en una dura tesitura, puesto que en el momento en el que Thor abandona el Mjolnir, este lanza un llamado al pasado interés amoroso de su anterior portador. Jane, gracias al cargo que el mismo Thor le había otorgado, logra comunicarse con Heimdall y este la lleva ante el Mjolnir, que había quedado varado en la superficie de la luna. Cuando Jane llega, ya no queda nadie alrededor del martillo. Thor y Odín habían intentado inútilmente levantarlo para llevarlo consigo reiteradamente. Nada parecía ser capaz de retirar este arma del lugar en el que se encontraba, al menos hasta que Jane decidió responder al llamado, entrando en contacto con el mango del arma y transformándose por primera vez en la poderosa Thor. A partir de aquí, el personaje de la poderosa Thor comenzaba una épica saga en la cual enfrentaría numerosas amenazas y contratiempos, desde impedir el estallido de una guerra contra los gigantes de hielo y los elfos oscuros, hasta enfrentarse al Imperio Shi'ar y a la mismísima Fuerza Fénix, a lo que se le sumaba el tener que lidiar constantemente con el peso de la desaprobación de Odín. Además, inicialmente el anterior Thor, que ahora se hacía llamar Odinson, también estaba negado a aceptar que alguien más portase el manto de Thor, enfrentándose a Jane sin conocer la identidad de la misma. Sin embargo, al ver cómo ésta manejaba el martillo, viendo cómo éste fluía con sus movimientos y volaba como nunca lo hizo con él, que éste entiende que esta nueva Thor había sido elegida por la voluntad que daba vida al arma y que lo mejor era respetar la decisión de la misma. Esto para mí suscita una idea interesante, siendo curioso el cómo la respuesta del público y el concepto del personaje se termina viendo representado por la trama a partir de estos elementos. Si os paráis a pensar, Odín representa a esos lectores cegados por una notable parcialidad ante la figura del Thor convencional, ya que, al igual que el padre de todos, estos se cierran tajantemente a la idea de que nadie más adopte el rol del dios del trueno, siendo excesivamente críticos y buscando cualquier clavo ardiendo al que agarrarse para boicotear a esta nueva heroína. Por el lado de Odinson vemos representado al lado de los lectores que, si bien escépticos, terminaron aprendiendo a aceptar las virtudes y las diferencias de este nuevo personaje con su anterior representación. Y finalmente el propio Mjolnir, quien representa las virtudes de la poderosa Thor, a través de la forma en la que éste interactúa con Jane, comportándose de forma muy diferente en combate a comparación de cómo lo hacía con su anterior portador, representando el cómo las diferencias entre esta y el antiguo Thor son los principales motivos por los que es interesante involucrarse con esta nueva versión del personaje. Como os digo, para mí el personaje de la poderosa Thor es, en mi opinión, lo mejor que trajo consigo esta etapa de la historia de la Casa de las Ideas. No solo por lo que os he contado, ya que si leéis el cómic podréis ver cómo este arco argumental no tiene nada que envidiar a otras de la talla de El Carnicero de Dioses o el Ragnarok de Michael Oeming, gracias a las muchas innovaciones que aporta tanto para la historia del personaje como los mensajes de responsabilidad y voluntad que nos intenta transmitir. Y todos estos elementos terminan convergiendo en el final de esta etapa, transmitiendo a su vez un mensaje poderosísimo, que sin duda, si en algún momento has llegado a involucrarte con la historia de Jane Foster, es imposible no verse movido por el broche de oro que es la conclusión de la misma. Obviamente lo que viene a partir de esta parte del vídeo es un gran spoiler, así que si te está interesando lo que estoy contando, te recomiendo que leas por tu cuenta los cómics y después vuelvas a este vídeo. Bien, pues los últimos compases de la historia narran la feroz batalla de Jane contra el Mangog. Esta es una criatura nacida del odio sentido por toda una raza que fue masacrada, fusionada y confinada a los subsuelos de Asgard por el padre de todos. Es sin duda uno de los enemigos más formidables que ningún personaje del panteón asgardiano puede llegar a enfrentar, capaz de superar en fuerza al antiguo Thor y pudiendo incluso medirse de tú a tú con el propio Odín. Este había dejado claro para todos los personajes principales que la llegada del mismo Asgard estaba próxima a darse, y con ella un irrefrenable caos equiparable al del Ragnarok. Por otro lado, para este momento Jane se encuentra en un estado deplorable,
El constante uso del martillo le había pasado factura hasta el punto de desmayarse en medio de una misión rutinaria. Cuando la misma despierta, se encuentra postrada en una cama de hospital rodeada por Odinson, Falcon, Doctor Strange y Ross Solomon. Es aquí donde finalmente se le dibujan sus límites a nuestra protagonista, ya que, según el diagnóstico del Doctor Strange, esta misma está al borde de que a causa del uso del martillo su cuerpo ceda ante su enfermedad. Pese a ello, Jane, debido a su forma de ser, sigue sintiéndose responsable de la protección del reino de Asgard y de su pueblo. Pero tras las grandes insistencias de sus seres queridos, esta termina renegando de la llamada del Mjolnir, que acudía nuevamente a su portadora para poder hacer frente a la amenaza del Mangok. La situación parecía finalmente algo tranquila para la protagonista, aunque en su conciencia persistía ese sentimiento de estar faltando a su deber como diosa del trueno. Sin embargo, con la llegada del Mangok al Bifrost, enfrentando y derrotando con relativa facilidad a Heimdall, comenzaría el asedio del mismo a los aposentos reales asgardianos. Allí se darían una serie de titánicos enfrentamientos: el Destructor, controlado por Freya, Odín y el indigno Thor, y todas las fuerzas pertenecientes a Asgardia. Estos lucharon con ferocidad, pero ni siquiera este compendio de dioses guerreros podía hacer nada ante la ira del demonio, que destruyó un dispositivo capaz de movilizar todo el territorio asgardiano y poniéndolo en trayectoria contra el sol. Pero es aquí cuando todo parecía ya perdido, cuando los dioses comenzaban a sentir como sus destinos llegarían a un mismo fin a manos de tan temible enemigo, cuando la última esperanza del reino se hizo presente una última vez. Finalmente, Jane había sucumbido ante sus convicciones morales y había respondido a la llamada del Mjolnir una última vez, sacrificándose así para salvar a esos mismos dioses que una vez tanto la despreciaron. Nuestra protagonista entonces se enzarzó en un durísimo combate contra el demonio, alentando a los asgardianos a organizarse en unas balsas que les permitirían huir de la trampa mortal en la que se había convertido su anterior hogar, sacrificándose así ella quedándose a solas frente al monstruo. Sin embargo, esto terminaría no siendo tan sencillo, ya que en uno de sus ataques Jane terminaría enviando al demonio de un golpe hasta la superficie del sol. El combate parecía haber terminado, pero la inacabable sed de venganza del Mangok probó ser demasiado hasta para el abrasante calor del sol, pudiendo este escapar de la muerte y arremetiendo de vuelta contra una de las balsas en las que se escapaban los asgardianos. Frente a esto, Odinson encontró la oportunidad que tanto estaba buscando para ayudar a la que en el pasado fue el amor de su vida. El resto de asgardianos logró ponerse a salvo en el resto de balsas, por lo que, tras tan arduo combate, este llegaba a un punto álgido. El antiguo portador del trueno junto a su sucesora enfrentándose al rencor acumulado de toda una raza fusionada en un terrorífico ser, cuyo único sentido de vida era la erradicación de Asgard. Y tras numerosos embates, viendo como todo lo que quedaba de las tierras asgardianas quedaba reducido a cenizas cuanto más éstas se aproximaban al sol, nuestra heroína finalmente encuentra la única oportunidad que ésta tendría de poner fin a tan terrible amenaza de una vez por todas. Esta terminaría en la derruida armería asgardiana, frente a la que el Mangok se erguía amenazadoramente preparado para seguir con su ataque, pero con lo que este no contaba es con la inacabable voluntad y sentido de responsabilidad de Jane, quien, recogiendo una cuerda que en su momento se creó con el objetivo de atrapar al lobo Fenrir en tiempos del Ragnarok, aprisionó al monstruo y, atando el Mjolnir a esta misma cuerda, lo lanzó directamente al núcleo del sol, poniendo fin de esta manera a la vida del Mangok, pero también a la suya propia, ya que sin el martillo, y tras tan terrible combate, las pocas esperanzas que ésta tendría de sobrevivir al encuentro se esfumaban junto a él. Y así fue como, pagando con el incalculable precio de su vida, la poderosa Thor no solo salvó a toda la población de Asgard de un enemigo capaz de extinguirlos de la faz de la tierra, sino que también probó ser una más que digna portadora del manto que, sin ella quererlo ni pedirlo, se le fue otorgado y que podría argumentarse que le trajo consigo muchísimos inconvenientes a su ya difícil situación, pero aún así, por pura convicción, porque sentía que era su deber hacer todo lo que fuese posible por aprovechar esta oportunidad que se le había dado de hacer el bien a lo largo de los 9 reinos, ésta se negó a abandonarlo, por muchas pegas, contratiempos y conflictos que se le presentasen, tanto por parte de los enemigos como de sus supuestos aliados. Y es que precisamente este es para mí el verdadero mensaje del que nos habla la Thor de Jane Foster. Para mí este es un personaje que habla de voluntad, de valores, de convicción y de legado, porque para Jane hubiese sido muy fácil ceder ante su enfermedad, ante los designios de Odín o ante la desaprobación de todos los que la consideraron una usurpadora del martillo, pero esta prefirió seguir luchando por convertir los 9 reinos en un lugar mejor, por proteger a sus habitantes de guerras, amenazas cósmicas y demonios, por mucho que su cuerpo no pudiese seguirle el ritmo y por mucho que esto le pudiese y le terminase costando la vida, porque aunque ella ya no esté,
Los actos de la poderosa Thor se quedarán por siempre grabados en la historia de Asgard y en las vidas de aquellos quienes pudieron conservarlas gracias a ella. Lo último que se sabe de Jane en esta etapa es que gracias a sus esfuerzos y a fallecer en combate como toda una guerrera asgardiana, su alma pudo ingresar al Valhalla, lo que eventualmente le permitiría acabar convirtiéndose en una valquiria, pudiendo estar nuevamente al servicio de Asgard. Pero bueno, eso ya es otra historia. Por mi parte, espero que os haya gustado el vídeo y como siempre, muchas gracias por ver.